Les doy la bienvenida a este video donde vamos a analizar el nuevo régimen legal del Instituto de Reincidencia que ha sido sancionado por la República Argentina mediante una reciente reforma al Código Penal que fue sancionada el 20 de febrero del 2025 y que a la fecha de este video todavía no ha sido publicada en el boletín oficial. Este Instituto de la Reincidencia modificado es un instituto que va a tener real impacto en materia de libertad, ya sea porque va a haber penas de más larga ejecución por la cantidad de reincidente y además va a impactar en materia de prisión preventiva y excarcelación. Esta ley fue aprobada con media sanción en diputados en, en febrero también del 2025, con muchos votos positivos, pero también cosechando gran cantidad de votos negativos, y eso es un problema, siendo que en la sanción final, con la media sanción que le dio el Senado aprobándola, allí sí hubo 67 votos por la positiva y ningún voto por la negativa. Desde esa perspectiva, bueno, esa falta de consenso que parecía existir en diputados no se verificó en la Cámara de Senadores. Esta ley, conocida como Ley de Reiterancia, modifica el Código Procesal Penal Federal y el Código Procesal Penal de la Nación, el Código Levene, tanto en materia de prisión preventiva como respecto a este último código en materia de excarcelación. Y esa cuestión ya la he analizado en un video que está disponible en el canal hace también muy pocos días. Ahí advertía que, bueno, esas modificaciones, si bien no son inconstitucionales ni violan las convenciones de derechos humanos, tienen problemas y merecen sí una interpretación respetando ese criterio de control de convencionalidad. El tema es que también esta ley modifica el régimen de reincidencia y de unificación de condenas. Y allí la verdad es que no hay problemas, aunque por supuesto que es un régimen más severo, y no hay problemas en esto porque no hay cuestionamientos de constitucionalidad y convencionalidad. Y en rigor, tanto la modificación del régimen de reincidencia como el de unificación va a tener impacto en materia de prisión preventiva y denegatorias de excarcelaciones. Con lo cual, esta es la reforma más importante en estos últimos aspectos y no tanto las modificaciones que se hicieron en los códigos procesales. El objetivo que buscó, que es terminar con la puerta giratoria, se cumple más con esta reforma al régimen de reincidencia y unificación de condenas que con las reformas que efectivamente se efectuaron en las normas de los códigos procesales. La cuestión entonces es que no hay problemas de constitucionalidad ni de convencionalidad en esta reforma al régimen de reincidencia y en esta reforma al régimen de unificación de condenas. Y eso es así porque son decisiones que adoptó el Congreso dentro de sus facultades legítimas como decisión de política criminal. El Congreso es el que diseña política criminal a través de las normas del Código Penal. Y en este sentido, la modificación, que es de endurecimiento, se puede compartir o no compartir, pero en rigor, en tanto fue dictada por el Congreso en uso de sus facultades y no existe un problema de irracionalidad en la regulación de las normas que establece sobre estas dos cuestiones, la verdad es que no hay entonces un problema de inconstitucionalidad y con esta consecuencia entonces los jueces están obligados a aplicar estas normas cuando sean publicadas en el boletín oficial. Al día siguiente de la publicación empezarán a regir. Y estos deben hacerlo, compartan o no los lineamientos de esta modificación en los institutos desde posiciones ideológicas. Dicho esto, vamos sí a entrar en este video a la modificación al régimen de reincidencia y vamos a hacer un tercer video de esta serie en el cual nos vamos a dedicar al régimen de unificación de condenas. La reincidencia está prevista en el artículo 50 y la redacción anterior de esta norma, o sea, la que todavía hoy está vigente porque todavía no fue publicada, como dije, en el boletín oficial, esta ley que reforma este régimen, señala que habrá reincidencia siempre que quien hubiere cumplido total o parcialmente pena privativa de libertad que haya sido impuesta por un tribunal del país cometiere un nuevo delito punible también con esa clase de pena privativa de libertad.
Esta regulación viene desde el retorno de la democracia y en esta nueva redacción cambiamos drásticamente esta lógica porque va a decir la nueva ley que se considerará reincidente a toda persona que haya sido condenada 2 o más veces a una pena privativa de la libertad, siempre que la primera condena se encuentre firme. Con esto estamos virando del sistema de reincidencia real, que exigía que la persona haya cumplido prisión efectiva como condenado por sentencia firme en forma total o parcial, a un sistema de reincidencia ficta, donde va a ser reincidente aún una persona que, si bien tiene una condena privativa de libertad, puede ser que nunca haya cumplido como condenado. Incluso pudo haber sido condenado en suspenso. Acá aparece el gran cambio. El siguiente párrafo del artículo 50 no tiene modificaciones, sigue diciendo lo mismo que decía la versión anterior: la condena sufrida en el extranjero se tendrá en cuenta para la reincidencia si ha sido pronunciada por razón de un delito que pueda, según la ley argentina, dar lugar a la extradición. En el tercer párrafo, que en su redacción anterior decía no dará lugar a la reincidencia la pena cumplida por delitos políticos, los previstos exclusivamente en el Código de Justicia Militar, los amnistiados o los cometidos por menores de 18 años de edad, ha sufrido un cambio en esta nueva redacción porque han excluido los delitos políticos y los previstos exclusivamente en el Código de Justicia Militar, lo cual obviamente es una obviedad porque ya no hay más Código de Justicia Militar. Ha sido derogado ya hace años en cumplimiento de acuerdos con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Finalmente, esta supresión obviamente es positiva y finalmente aparece el último párrafo que tampoco tiene modificaciones, señalando que la pena sufrida no se tendrá en cuenta los efectos de la reincidencia cuando desde su cumplimiento hubiere transcurrido un término igual a aquel por el cual fuera impuesta, que nunca excederá de 10 ni será inferior a 5 años. Esta norma lo que establece una suerte de prescripción de la reincidencia. Cuando desde el agotamiento de la pena pasaron 5 años o 10 años, como mínimo y máximo, se tiene por no pronunciada a los efectos de la reincidencia. Y si está entre los 5 y los 10 años, hay que ver el monto ese que se impuso. O sea, alguien que fue condenado 6 años, ese será, desde el vencimiento de los 6 años, ya no se podrá considerar reincidente. Pero si es a menos de 5, el mínimo siempre es 5. Y si es a más de 12, el máximo siempre es 10. En esto no modificado la norma, pero al haber pasado al sistema de reincidencia ficta, que nos habla desde este último párrafo de su cumplimiento, nos aparece un problema que es cuando damos por cumplida una condena en suspenso. Allí hay un tema que tendremos que ver cómo termina siendo interpretado. La cuestión es que este sistema de reincidencia real es un sistema que estamos abandonados, es un sistema más restrictivo, porque en ese modelo menos personas son declaradas reincidentes, aunque tengan una condena anterior. Solo van a ser reincidentes dentro de este régimen de reincidencia real quien hubiere, conforme la redacción del 50 que está siendo modificada, quien hubiere cumplido total o parcialmente pena privativa de libertad. Y esto es como condenado por sentencia firme. Si estuvo privado de libertad y aún es condenado, pero no estuvo ningún periodo como condenado por sentencia firme, no va a ser reincidente, va a ser reiterante. Ahora, en este otro modelo al cual nos movimos, este sistema de reincidencia ficta, estos dos nombres fueron los que se dieron en el regreso a la democracia con el virar en aquel momento a la inversa del modelo de reincidencia ficta al de reincidencia real. En ese modelo de reincidencia ficta es un modelo más amplio, porque más personas en conflicto con la ley penal van a ser declaradas reincidentes.
La norma ahora dice toda persona que haya sido condenada 2 o más veces a pena privativa de libertad, siempre que la primera condena se encuentre firme. Esto es que ya a partir de esta reforma no interesa que la persona condenada haya cumplido pena privativa de libertad de manera efectiva. Como anticipé, por ejemplo, quien fue condenado a pena en suspenso, conforme al artículo 26 del Código Penal, va a ser reincidente si esa condena está firme y hay un hecho delictivo, pero él obtiene una nueva condena. Con lo cual, este modelo es más severo y aquel que era más restrictivo era más benigno. De lo que se trató es de endurecer a través de esta decisión político-criminal legítimamente dispuesta por el Congreso de la Nación. Y yo anticipaba al principio del video que esta modificación, este endurecimiento en el régimen de reincidencia va a impactar en prisión preventiva y excarcelación. Que bueno, fue el motivo de esta reforma, por lo menos el que se expuso, de terminar con la puerta giratoria en materia de libertades durante el proceso. Y esto va a ser así porque impacta en dos ámbitos. Por un lado, porque la libertad condicional no se le concede a los reincidentes según el artículo 14 del Código Penal. Artículo que también prevé varios delitos por calificación legal que quedan excluidos del régimen de libertad condicional, que es también un tema bastante controversial. Ha habido un fallo reciente de la Cámara de Casación Federal declarando la inconstitucionalidad de esa norma, que fue recurrida por el Ministerio Público Fiscal en extraordinario. Pero ese es otro tema. La cuestión es que cualquier persona que es reincidente no puede obtener la libertad condicional. Y desde esa perspectiva, el tiempo que va a estar en la cárcel se prolonga, porque con la libertad condicional sale antes del vencimiento de la condena. A las 2/3 partes de haber cumplido la condena, ya podría obtener la libertad condicional. Y si la pena es de 3 años o menos, a los 8 meses. Pero si ya es reincidente, no puede obtener la libertad condicional, con lo cual va a tener que estar mucho más tiempo en ejecutando su condena. Lo que va a poder obtener después será la libertad asistida, que son 3 meses antes del vencimiento de la condena. Desde esa perspectiva, si va a ser más largo el tiempo que va a estar cumpliendo esta pena en ejecución, durante el proceso, esa expectativa de mayor duración en la pena que va a tener que cumplir ejecutándola, aumenta el riesgo procesal. Y por eso es un indicador de fuga y de entorpecimiento. La segunda cuestión es porque la reincidencia es una pauta que puede ser utilizada como agravante en la graduación de la pena, conforme a los artículos 40 y 41 del Código Penal. De esa perspectiva, alguien que es reincidente o va a ser declarado reincidente, podrás en la mensuración, en la determinación judicial de la pena, ser considerado eso como un agravante, aumentando la graduación de la pena judicial que se imponga. Y eso también va a impactar en riesgos procesales, aumentándolos. Por eso, esto tiene injerencia en mayor prisión preventiva y denegatoria de excarcelaciones. Justamente, reincidencia, así como la posibilidad de declararla de ser condenado en este nuevo proceso, y pena en expectativa, son dos pautas, dos indicadores que son admisibles para acreditar riesgo procesal, y así, por ejemplo, lo prevé el 221 inciso B, el 222 bis, que es un nuevo artículo que introdujo esta ley en su inciso C respecto del Código Procesal Penal Federal, y en el ámbito del Código Procesal Penal de la Nación, el 319 ya lo preveía, y también la reforma que se le hizo al 280, que copia el 222 bis del Código Federal, también en el Código le ven entonces estas tres pautas: reincidencia, posibilidad de declararla y pena en expectativa, son pautas idóneas para habilitar riesgo de fuga. Desde esta perspectiva, esta modificación del régimen de reincidencia lleva impacto en materia de más prisión preventiva y denegatoria de excarcelaciones. Y como recién decía allí, la reincidencia es una pauta que se puede utilizar como agravante.
Y eso nos lleva a considerar un tema que siempre anda dando vueltas por allí, que es ver si el instituto de la reincidencia es constitucional o tiene problemas de inconstitucionalidad. En doctrina, un gran sector, importante sector de nuestros doctrinarios, ha considerado que esto es inconstitucional. Por un lado, por ejemplo, se ha sostenido que esto supone suscribir un modelo de derecho penal de autor. Nuestro modelo constitucional es un derecho penal de acto. Así, por ejemplo, Magariños y Gustavo Vitale van a decir que la reincidencia es inconstitucional por violar el principio de derecho penal de acto. Por otra parte, como ya hubo una condena anterior donde se impuso pena por aquel hecho, está también un sector de doctrina, como Ziffer, Patricia Ziffer y Zaffaroni, que van a decir que la reincidencia como instituto lo que viola es el ne bis in idem, porque hay un doble juzgamiento por el mismo hecho. El hecho por el cual yo fui condenado, ahora me lo utilizan para agravar la pena del nuevo hecho. Y finalmente están quienes van a sostener que, bueno, Zaffaroni esto no solo lo sostuvo en el campo doctrinario, sino como juez de la Corte Federal en su disidencia en este fallo Álvarez Ordóñez. Finalmente, decía, están quienes van a considerar que es inconstitucional por violar el principio de culpabilidad. La culpabilidad respecto del hecho imputado. Así, por ejemplo, Julio Mayer, Edgardo Dona, Esteban Rigui, sostenían o sostienen esta inconstitucionalidad por violación del principio de culpabilidad. Lo cierto es que esta discusión, que bueno, con estos doctrinarios de renombre, es una discusión seria, ha sido desandada por nuestra Corte Federal porque para nuestra Corte Federal es constitucional. Y esto lo viene diciendo la Corte a través de distintas integraciones desde el año 86. Lo que dice la Corte es que no se juzga por el hecho anterior, con lo cual no hay ne bis in idem, sino que lo que se considera es que hay más culpabilidad, con lo cual tampoco viola el principio de culpabilidad que alegan Mayer, Dona y Rigui. De la conducta posterior hay más culpabilidad. ¿Y por qué? Porque la persona imputada lo que hizo fue despreciar la pena que ya sufrió. Y de esa perspectiva, entonces, es constitucional. Así como dijo la Corte en el 86 en Gómez Dávalos, después lo vuelve a decir 2 años después en Levequé, en tiempos más actuales en Arévalo en 2014, en Fernández Andrés en 2019, y el año pasado lo ha dicho tácitamente, porque no es que era una cuestión expresa, sino que remite a estos otros fallos, censurando algunos modelos de cómputo para cuánto tiempo se necesitaba para ser reincidente. Así lo dice en Moreira el 16 de mayo del 2024 y en Quintana el 13 de agosto del 2024. Justamente vamos a ver cuáles son los efectos de la reforma, sentado ya que es constitucional entonces el instituto. Por un lado, a futuro va a perder sentido discutir cuánto tiempo es necesario que la persona condenada por sentencia firme hubiera cumplido para ser reincidente en aquel régimen que estamos abandonando. Un criterio era que bastaba cualquier plazo para ser condenado, que cumpla como condenado por sentencia firme. O sea, un solo día con sentencia firme como condenado ya habilita a la declaración de reincidencia. Y si se establece por allí algún criterio de flexibilidad, de discrecionalidad judicial, para considerar que pese a que estuvo por ahí un solo día, no se lo declara reincidente, considerando entonces esas situaciones excepcionales. Justamente así después, desde Gómez Dávalos, la Corte lo afirma. Justamente afirma un caso de un ínfimo tiempo, como puede ser un día.
Otro criterio que hacía que haya muchos menos reincidentes es el de Zaffaroni, que habla de que tiene que cumplir como condenado 2/3 de la condena. Y un criterio aún más restrictivo sostiene, por ejemplo, que para que sea reincidente dentro de aquel viejo modelo de reincidencia real, había que haber ingresado en el periodo de prueba del régimen progresivo de ejecución de la pena de la 24660, con lo cual allí muy pocos presos condenados llegaban a ese estadio para poder afirmar que fueron reincidentes. Lo cierto es que la tesis de la Corte es la que sostuvo en el 86, que es cualquier plazo basta. Una vez que la sentencia está firme, cualquier plazo que haya cumplido como condenado habilita a esa declaración de reincidencia con esa discrecionalidad judicial de manera excepcional. Y justamente en los dos fallos que recién mencioné del año pasado, se descalifican estos criterios, el de Zaffaroni, este de haber llegado al periodo de prueba en el régimen progresivo, y así lo dijo en Quintana, la Corte, remitiendo a Arévalo y a Gómez Dávalos, y así lo dijo en este otro caso de que exigía este periodo, de haber ingresado en periodo de prueba, en este otro caso Moreira. En definitiva, a futuro va a perder sentido esta discusión, pero lo concreto es que todavía sigue vigente porque es un sistema más benigno. Y entonces va a haber ultraactividad de esa ley más benigna, y en cuyo caso tendremos que seguir sosteniendo la doctrina que nuestra Corte Federal sostuvo en Gómez Dávalos. Para ir cerrando entonces, como conclusión puedo decir que la modificación de este régimen de reincidencia va a determinar que más personas condenadas sean reincidentes por este viro desde el sistema de reincidencia ficta al de reincidencia real al de reincidencia ficta. Va a haber ejecución de penas durante más tiempo, porque esas personas declaradas reincidentes no pueden obtener la libertad condicional, solo van a poder obtener la libertad asistida 3 meses antes de que venza la pena. Y finalmente, eso va a determinar que al haber penas más largas, haya más presos condenados cumpliendo condenas, con lo cual se va a incrementar el número de personas privadas de libertad en nuestro país, y también va a haber más presos preventivos, porque el carácter de reincidente o la posibilidad de ser declarado reincidente en caso de ser condenado, como vimos, son pautas que habilitan a sostener la existencia de riesgo de fuga y entonces a dictar sus prisiones preventivas o a denegar su excarcelación en el régimen que todavía, como el Código Levene, lo mantiene. Estas son las consecuencias de este modelo de cambio de régimen que sí logra en alguna medida terminar con la puerta giratoria, que fue el leitmotiv que inspiró esta modificación legislativa. Hasta acá hemos llegado con este video. Los espero en el próximo, donde vamos a analizar la tercer pata de esta reforma, que es el nuevo régimen legal para unificación de condenas. Muchas gracias.